La verdad que es un gusto compartir la mesa con los amigos, en el caso de Ricardo, de Raúl, en el caso de Roberto, que fue un poco el promotor de todo esto. Y creo que el título de la charla de hoy, de este diálogo, es un tema que nos es común a todos y que un poco ha estado sobrevolando en la mesa, que es la gobernanza en los tiempos que nos tocan vivir. Probablemente una de las preguntas que se ha planteado la humanidad a lo largo de su historia ha sido esa que busca saber cómo es el mundo en el que vivimos. Y yo creo que este planteo puede tener aristas filosóficas, antropológicas, religiosas y tantos enfoques como personas se los planteen. Bueno, nosotros creo que en un debate como el de hoy lo que debemos plantear es una visión desde la realidad, ¿no? Una concepción honesta, una concepción crítica que analiza un contexto determinado en la sociedad, ¿no? Un poco aquello de Ortega y Gasset del hombre de cero y circunstancia, ¿no? Creo que tenemos que analizar el tiempo que nos toca vivir y el mundo que nos toca vivir. Entender el mundo es sin duda un requisito ineludable para entender la ciudad, para entender el gobierno y para entender la gobernanza, porque cuando hablamos de gobernanza hablamos de una visión un poco más amplia, un poco no mucho más amplia, del gobierno, que es la presencia de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, de la academia. Y hoy, en esta sala llena, me congratula mucho ver distintos actores de la sociedad que tienen que ver en esa concepción bien amplia de la gobernanza que nosotros queremos plantear hoy. Plantear esa realidad del mundo en abstracto, sin plantear fenómenos culturales, sociales, económicos, tecnológicos, nos va a llevar a fracasar con total éxito en el sentido de entenderla. Por eso creo que hay que entender los tiempos que nos tocan vivir. Y poquito las ideas que queremos compartir hoy es eso, para entender esa gobernanza. Hay muchos autores que en los últimos tiempos han intentado descifrar cómo es la sociedad que nos toca vivir. A mí, probablemente el que más me gusta es Zygmunt Bauman cuando habla de ese mundo líquido, pero hay muchos autores que hablan. Últimamente hay dos que yo además los recomiendo, que son Byung-Chul Han, que es un surcoreano, que habla de la sociedad del cansancio, que es realmente una claridad meridiana a la hora de definirnos como sociedad. Y el otro es un israelí que tiene un libro, que hace poco, que se llama Homo Deus, que también habla de la sociedad, de la tecnología, de cómo la innovación está trastocando las interacciones humanas, las relaciones del trabajo y todo ese mundo. Ese mundo líquido del que hablaba Bauman, esa modernidad líquida que creo que nos define y de alguna forma también nos abruma, define la sociedad en la que vivimos, que es dinámica, que es cambiante, que es relativa, que es permeable, donde todo es pasajero, donde todo es adaptable, es incierto, difuso, es efímero, es inmediato. Y yo creo que nuestra reflexión en el día de hoy tiene que ser en qué sociedad vivimos también, para desde ahí plantear respuestas desde el punto de vista de la gobernanza. Hay que partir de una obviedad. Hay nuevas realidades que de alguna forma pautan las relaciones humanas, y especialmente en las nuevas generaciones, ¿no? Esa generación que le han denominado los millennials, ¿no? Y que creo que tienen un peso que vamos a compartir un ratito, muy pero muy importante en la sociedad que vivimos. Hoy todo cabe en un teléfono celular. Hoy el acceso al conocimiento y al entretenimiento es tan distinto que ha determinado cambios en las personas. Primero, ha cambiado un sistema en la memoria humana, que parece ser más corta. Ha planteado un cambio en el sistema de atención, que parece ser más dispersa. Ha planteado un cambio en el sistema de estimulación, que parece estar cada vez más ávida, que nada nos conforma, especialmente en las nuevas generaciones. Y no es casual que hablemos de las nuevas generaciones y el reloj de los millennials. Y no es casual que lo vamos acá a Maldonado, que es, en términos porcentuales, el departamento con la población más joven del país. Entonces, eso ha cambiado también la forma en que se paran las personas frente a las realidades sociales. Bauman habla de un término que me parece fabuloso, que es el activismo de sofá, ¿no? Donde todo el mundo se manifiesta, pero desde la comodidad de un teléfono celular, y desde ahí comparte y reflexiona sobre la vida. El mundo es distinto. Existe una nueva percepción del mundo hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia el mundo. Vivimos en un mundo cada vez más urbano y menos rural. El caso de Uruguay es de los casos más
más notorios de Latinoamérica. Uruguay tiene una población urbana del 95%, cuando, por darles un ejemplo, el gigante asiático China tiene un 55% de la población urbana y un 45% en la rural. Ese fenómeno migratorio hacia las ciudades ineludiblemente cambia la complejidad de las relaciones humanas, culturales, laborales y demás. Vivimos en una sociedad donde la economía está cada vez más vinculada al conocimiento y cada vez menos a la industria, con sociedades cada vez más marcadas por lo multicultural, con fenómenos migratorios imposibles de detener, y por tanto, el gran desafío, ¿dónde está? Está en trabajar sobre la tolerancia y la convivencia. Han cambiado los valores, ni que hablar, ese debate típico que se tiene en cualquier ámbito. ¿Cambiaron los valores? Sí, cambiaron los valores. El debate está en si cambiaron para bien, para mal, son distintos, y el enfoque tiene que estar en entenderlos y no conceptualizarlos desde el punto de vista ético o valórico, es en entender la sociedad. Cambiaron los formatos de familia, cambió la noción del valor tiempo, cambió el sentido de comunidad, cambió hasta la relación con la vida y la muerte. Todo esto empapado, no es una metáfora, sino empapado ese concepto de liquidez que decía Bauman, que obviamente nos hace plantearnos una nueva realidad con una concepción mucho más individual y efímera. Y esto es lo que es, ¿no? Ni bueno ni malo, creo que los esfuerzos tienen que estar en entenderlo más que en valorarlo. Un poco lo que hay que destacar de estas nuevas generaciones, y que no es menor que hablemos de ello por el peso que tiene en la sociedad y que van a tener cada vez más, es que los millennials son hijos de Internet. Requieren información instantánea, están hiperconectados, tienen una concepción de la vida poco materialista, o al menos con un materialismo distinto, son reformistas, son críticos. ¿Y por qué queremos entender este mundo y a sus protagonistas? Porque su concepción del mundo, de la economía, de la cultura, y por tanto de la política, es la que marcará el futuro, sin lugar a dudas, y no es que ya lo está marcando. Los millennials en el 2020, para que tengamos números realmente claros, en el 2020 van a significar el 50% de la fuerza productiva mundial. El 50% dentro de 2 años. En el 2025 van a significar el 75% de la fuerza laboral a nivel mundial. 3/4 partes de la fuerza laboral mundial van a ser estos jóvenes que intentamos entender, porque son los protagonistas del mundo que se viene y ya son los protagonistas hoy. Por eso la pregunta no tiene que ser ¿por qué prestarles atención? La pregunta tiene que ser ¿cómo no prestarles atención si es que ellos van a pautar la realidad económica, cultural, social y política de los tiempos que se vienen? Y la política tiene que entender y encarar las cuestiones de este tipo, las educativas, las culturales. Estos jóvenes son el presente y el futuro del mercado laboral. Tienen una concepción distinta de la vida, y ustedes, mientras compartimos estas reflexiones, probablemente compartan conmigo que ya no está visualizado como era antes la estabilidad en un lugar laboral como estaba valorada antes. Antes era un honor permanecer toda la vida en el mismo lugar laboral. Hoy los millennials tienen un promedio de rotación de cada 2 años. Entonces, esa concepción líquida, efímera, rápida que hablábamos, de la que hablaba Bauman, es la que pauta también la economía y los fenómenos sociales de esta generación. Prefieren participar en forma distinta de la toma de decisiones, no son amigos de las jerarquías, aspiran a una gestión flexible, quieren tener una conciliación entre la vida profesional y la personal. Entonces, el futuro nos convoca a entender esta sociedad para poder dar respuestas. Hay estudios de la Universidad de Oxford que dice que 700 profesiones serán reemplazadas por máquinas en los próximos 20 años. 700 profesiones van a ser reemplazadas por máquinas en los próximos 20 años. El reporte del futuro de los empleos, que fue presentado hace poco en el Foro Mundial de Davos, da números que son de verdad removedores y que nos hacen pensar dónde estamos parados. Estiman que en los próximos 5 años los progresos tecnológicos puedan crear 2 millones de fuentes de empleo, pero que a su vez pueden llegar a poner en riesgo cerca de 7 millones de fuentes de trabajo por el avance de la tecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial. Es para pensar, es para pensar. Impacta además darnos cuenta, y no quiero abrumar con números, pero cuando uno lo pone
en estos términos porcentuales de verdad que invita a la reflexión. El 65% de los chiquilines que empezaron la escuela en marzo, ahora estamos un poquito más a mitad de año, pero el 65% de esos chicos van a trabajar en profesiones que hoy no existen. Hoy no existen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los preparamos para un mundo que no sabemos cómo va a ser? ¿Cómo estar listos para lo que desconocemos e ignoramos? Por eso hay que entender la sociedad para desde ahí poder plantear respuestas realistas. Y la política realista, aunque parezca raro hablar de esta categoría dentro de la política realista debe ser consciente de que las estructuras de la sociedad cambiaron y ya no van a ser lo que fueron. Ese es el primer postulado que tiene que quedar claro. Y la educación ha cambiado, pero sobre todo han cambiado sus alumnos. Y donde la educación no se ayorne con sus alumnos, ese desfasaje indudablemente nos va a llevar a fracasar con total éxito. Los alumnos cambiaron. Si uno piensa además la etimología de la palabra alumno, la palabra alumno significa sin luz, a lumini, sin luz. ¿Por qué? Porque antes los alumnos concurrían a iluminarse de la sabiduría de sus docentes. Eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque hoy los alumnos concurren con luz propia desde su casa, porque tienen otros focos desde el hogar donde iluminarse. La web que está llena de información y de desinformación. Cualquier estudiante probablemente, y acá hay profesores, hay estudiantes, probablemente recurra cualquier estudiante de esto ante a un tutorial de YouTube o a alguna de las miles de páginas que existan antes de a su fuente tradicional o convencional de conocimiento. Y esto hay que entenderlo. Entonces, el desafío está ahí, en aliarnos a esa realidad. Y entender significa compasar. Porque además tenemos que ser bien claros y crudos en esto. Si nosotros tenemos programas educativos del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI, a ver, la conclusión parece bastante obvia. Hay que ayornarse para trascender. Los modelos educativos que están intactos llaman a estar obsoletos, ¿no? El oyente pasivo no funciona, tenemos que mirar docentes que piensen más en el lunes que en el viernes, donde tiene que haber un compromiso, donde el docente es más un facilitador y un coordinador que un rol tradicional. La educación en la que vivimos debe ser producto de esa coyuntura histórica en la que vivimos, efímera, dinámica, cambiante. Tiene que ser esa educación tecnológica, social e inclusiva, encarada con la convicción de que se aprende más en la comunidad que en la escuela. Pero por eso tenemos que convencer a la política de que ese mundo líquido que cambia constantemente no puede esperar por las carreras largas convencionales a las que estamos acostumbrados. Y yo casi que pateo contra el clavo, porque yo vengo de una formación tradicional de las de largas carreras. El mundo no cambia en ciclos de 5 o 6 años como cambiaba antes. El mundo cambia cada 6 meses. ¿Cómo esperar los ciclos educativos tan largos cuando el mundo cambió una vez por mes? Entonces, planteemos la reflexión. Planteemos la reflexión para desde ahí empezar a trascender en los cambios. Miremos a quienes han recorrido un camino exitoso y emulemos esos ejemplos. Miremos a Singapur, miremos a Nueva Zelanda, miremos a Suiza. Veamos que lo que hace Finlandia. Hoy, si uno tuviera que hacer un paralelismo con términos tecnológicos que están tan en boga, uno tiene que aprender, borrar y reaprender. Tiene que aprender a resetearse a sí mismo, como la computadora, ¿no? Controlar y suprimir, y hacernos replantear el reaprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que generar habilidades blandas. Esas habilidades que no pasan de moda. Destaquemos la ética, la sociabilidad, la responsabilidad, la empatía. Démosles a los estudiantes herramientas de comunicación, de trabajo en equipo, de escucha activa. Fomentemos la adaptación al cambio, la creatividad, la habilidad para resolver problemas. Potenciemos la asertividad de los alumnos y una actitud positiva, un espíritu de servicio, la seguridad personal. Y Marcelo más así con el coso que significa que voy llegando al final, pero parece que me leyó porque estaba llegando al final, Marcelo. Entonces, apuntemos hacia ahí y podemos resumirlo en una frase. Trabajemos en generar habilidades
más que capacidades. Las skills que hablan los norteamericanos, que tienen siempre un término que suena simpático para estas cosas. Apuntemos a generar habilidades más que capacidades. Todo esto en un marco de tolerancia. Y el principal motor y máquina de fomentar la tolerancia es la educación. Nadie nace odiando, como decía Nelson Mandela, nadie nace odiando a nadie por el color de su piel, su religión o su origen social. La educación es la principal constructora de fraternidad. Y desde esa fraternidad y la educación y la permanente construcción de valores podemos llegar a construir una sociedad más justa e igualitaria. Es decir, nuestro desafío está entender nuestra sociedad para desde ahí plantear una nueva política y una mejora en los tiempos que vivimos. Muchas gracias. Gracias, señor.